La ciudad vanidosa, casquivana, orgullosa, coimera. Habemus papam. Jorge Mario Bergoglio is from Buenos Aires, Argentina. No va a ocurrir, me parece, nunca más en la historia o de acá a muchos años que haya un papa argentino. Que haya sido el primer papa latinoamericano y que más encima sea jesuita y que sea alguien como conocido. Es algo como que inicialmente fue como impactante. Fue un día cálido de primavera de 1953, cuando el joven Mario Bergoglio, de solo 17 años, iba a camino a un encuentro con sus amigos. Lo esperaban en una estación de tren para hacer un picnic, pero de camino decidió parar en una parroquia. Entró a un confesionario, tenía la luz encendida y un sacerdote confesando. Entró, rezó y nunca llegó a reunirse con sus amigos ni al picnic. Ahí yo no sé qué me pasó, sentí como que alguien me agarró de adentro y me llevó al confesionario. Y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, no dudé. Su padre tomó bien la noticia, no así su madre, que por años no pudo aceptar la decisión, no porque no fuese religiosa, sino porque era su hijo mayor. Bergoglio tenía 5 hermanos, todos vivían en el barrio de Flores en Buenos Aires, Argentina. Pasaron 4 años hasta que ingresó en el seminario de Devoto. Quería ser jesuita porque lo inspiraba a misionar y soñaba con hacerlo en Japón, a donde nunca fue enviado. Su salud le jugó una mala pasada. Le diagnosticaron una pulmonía grave y tras varios estudios le detectaron 3 quistes en el pulmón derecho. Debió ser operado y le extrajeron la parte superior. A ver, yo entré a la Compañía de Jesús en el año 1985 y en ese momento Bergoglio era el encargado de la formación de los jesuitas. Siempre ha sido un hombre también sencillo, sin grandes estridencias, claramente, de opciones como muy firme, de una personalidad muy firme. El 23 de marzo de 1960, Jorge Mario Bergoglio pisó por primera vez suelo chileno a los 24 años en la comuna de Padre Hurtado. Fue en este mismo lugar, Casa Loyola, donde realizó parte de lo que se conoce como juniorado, una etapa de la formación jesuita. Él era calificado de bajo perfil y quizás por eso nadie pensaba que en unos años más sería la figura más potente de la Iglesia Católica. Hace unos años, Chilevisión recorrió barrios donde Bergoglio dejó sin duda su sello como sacerdote, obispo y cardenal. Es nuestra carne la que está en juego, es nuestra carne la que se vende. La misma carne que tengo yo, que tenés vos, está en venta. Se venía caminando desde la parada del colectivo, hacía 5 cuadras hasta acá caminando. ¿Llegaba de sorpresa? Sí, muchas veces llegaba de sorpresa y veces que ya era invitado y lo esperaban la gente, lo iban a buscar y lo traían hasta la iglesia. Acá la gente de afuera tiene mucho miedo a entrar y por ahí a convivir, entonces era muy lindo porque se integraba con nosotros. O sea, él podía caminar como ustedes acá, sin miedo, sin nada, y para nosotros es muy lindo. Quizá ahí se le nota también su raigambre ignaciana, es decir, nos gusta mucho estar con la gente, ¿sí? Entonces como que Francisco, incluso hasta las últimas apariciones que tuvo, lo que más lo nutría era la visita a las personas, saludarlas, preguntarlas en qué están. Entonces, esa cercanía se mostró como inmediatamente su pontificado, pero que proviene también de cuando él era obispo en Buenos Aires, cuando era superior de los jesuitas en la provincia argentina de la Compañía de Jesús. Es decir, ese deseo de contactar con las personas y que la reflexión se nutra de eso, yo creo que es algo que está como desde los inicios.
20 de mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombra obispo auxiliar de Buenos Aires y luego lo nombraría cardenal. Así fueron los primeros pasos de Jorge Mario Bergoglio en el sacerdocio, por un camino que él quiso hacer con los pies en el barrio de los más pobres. Un sendero que el 13 de marzo del 2013 lo encontró en Roma para, contra todos los pronósticos, convertirse en el Papa Francisco. Que empezó a dar señales claras y evidentes de cambio desde el primer minuto. No solo por la elección del nombre, Francisco no había habido nunca un papa con ese nombre, sino también porque, al contrario de lo que hacen habitualmente los nuevos papas cuando aparecen ahí en el balcón de la Basílica de San Pedro, no pidió una bendición, no dio una bendición a la multitud reunida en la Plaza San Pedro, sino que pidió que lo bendijeran a él, digamos. Quiero un favor. En Argentina se celebraba como si hubieran ganado otra copa en el Mundial de Fútbol. El Papa era suyo, era argentino, el primero latinoamericano, el primer jesuita, el primero en llamarse Francisco. El Papa es argentino. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Tenemos a Pancho primero, que más grande que Pelé. Siempre decían primero por Maradona que Dios era argentino. Ahora con Messi, Dios es argentino. Y ahora el Papa, ¿sabe qué? Dios es argentino. Pero que saliera humo blanco no fue sencillo para Bergoglio. El hecho de que fuera latinoamericano, había un grupo de cardenales que vieron en él una carta posible también para contrarrestar, o que no querían que Joseph Ratzinger se convirtiera en papa, y para contrarrestar esa llegada, algo que el propio Francisco ha dicho en declaraciones, en entrevistas, comenzaron a levantar su candidatura. Aparecía como un papa latinoamericano, lo que era novedoso, aparecía como una figura, un jesuita, el que siempre fue el candidato pendiente, o que siempre era el favorito para llegar a ser papa después de Juan Pablo II. Al fallecer Juan Pablo II en 2005, la votación por un nuevo papa daba a Joseph Ratzinger 85 votos, mientras que Jorge Mario Bergoglio quedaba en segundo lugar. El argentino era carta fuerte, pero en esa ocasión era el turno de Benedicto XVI. Eso hasta que el 11 de febrero del 2013, Benedicto anunciara su dimisión y nuevamente se llamara un cónclave. En el caso del 2013, el hecho fue clave, digamos, fue antes de un cónclave siempre están las congregaciones generales, que se reúnen todos los cardenales para conversar sobre sus visiones sobre la Iglesia. Y el discurso que dio Bergoglio en el 2013, fue clave, y muchos lo dicen como el minuto en que saltó como favorito en ese cónclave, por su discurso en esas congregaciones generales previo al cónclave de 2013, digamos. Y ocurría además la existencia de dos papas en simultáneo, algo que no se producía desde hace cientos de años dentro de la Iglesia Católica. La era de Francisco comenzaba. El mismo que partió en los barrios pobres, ahora llegaba a la cima de la Iglesia Católica. Y claro, comenzó a dejar su huella. Lo que encuentro mejor es que Francisco tuvo la capacidad de ir como más allá. Que se haya puesto Francisco. Perfectamente uno podría haberlo esperado quizás de un papa franciscano. Pero sin embargo, Francisco tiene como la capacidad, o la tuvo al inicio de su pontificado, de ser como inmediatamente universal. Eso encuentro que es como muy notable como de él.
Francisco se negó a vivir en un lujoso y amplio apartamento pontificio en el que desde 1903 han residido todos los pontífices. En su lugar se queda en la Casa Santa Marta, mucho más austera. La mayoría de los papas utilizan zapatos rojos para caminar en el interior del Vaticano. Francisco prefirió llevar el rojo solo por dentro y optó por los zapatos negros que ha usado desde siempre y una cruz de metal y no de oro, como siempre usan los papas. Y además a eso se mostró mucho más abierto a algunos temas valóricos que le generaron tensiones con sectores más conservadores. Uno fue la apertura a la comunión de los divorciados vueltos a casar, con la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Después fue este documento que permitió la bendición de parejas homosexuales. Todo eso fueron claramente señales de cambio que le generaron tensiones con sectores más conservadores dentro de la Iglesia. Promoción de una Iglesia más sinodal, o sea, más horizontal, más en diálogo. Yo creo que eso también ha sido fundamental y necesario para nuestra Iglesia. Y lo tercero que yo, como mujer, te digo que estoy muy contenta, es que él ha dado claros signos de promover el rol de la mujer dentro del gobierno del Vaticano y de la Iglesia misma. Y hace ya algunos meses tenemos 2 nombramientos de mujeres en cargos, responsabilidades muy importantes. Más que división, yo creo que da que hablar. Y eso no necesariamente es malo. Yo creo que él da que hablar y eso es muy bueno. Y momentos tensos también tuvo, sobre todo en Chile. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. Claro. Esta es quizás una de las declaraciones más recordadas de su paso por nuestro país en 2018. El obispo Barros será cuestionado por sus vínculos con el sacerdote Fernando Karadima, a quien tanto la justicia ordinaria como la eclesiástica consideraron responsable de abuso sexual de menores perpetrados durante las décadas de 1980 y 1990. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. A partir de sus declaraciones por el obispo Barros, generó también tensiones con el ala liberal o los partidarios más liberales que eran partidarios de él, digamos, que sintieron que el Papa no estaba llevando a cabo bien ese tema, el tema de los abusos. Y a partir de ahí, el tema de los abusos copó la agenda del Papa. Finalmente, Francisco admitió que había cometido un error grave al defender, en principio, al obispo Barros. ¡Una bendición para Chile! Se le veía saludar uno por uno a sus fieles que lo visitaba, a salirse del protocolo, a decir abiertamente que era hincha del fútbol. Pero con los años, el Papa Francisco no era el mismo. Se le veía cansado y cada vez en menos actividades públicas. Tenía 88 años y si nos fijamos en la lista de los papas con mayor edad en los casi 2000 años de la historia de la Iglesia Católica, Francisco ocupa el 3er puesto. Problemas respiratorios, problemas en su rodilla, operaciones intestinales. Pese a todo, dicen, siempre estaba atento. No descansaba, quería estar para la Iglesia. Con el tiempo se va a dimensionar más, ¿no? Los argentinos somos medio, no sé, como ingrato en un punto. No va a ocurrir, me parece, nunca más en la historia o de acá a muchos años que haya un papa argentino. Yo creo, como él decía, con olor a oveja. Esa es parte importante del legado que él nos va a dejar, de ser pastor y enseñarnos a cómo debe ser un pastor. Pero claro, un papa solo no alcanza para cambiar una iglesia, ¿no? Jorge Mario Bergoglio, el mismo que sintió el llamado de Dios a los 17 años, el mismo que dice predicó con los pies en el barrio entre los pobres y necesitados, el mismo que quedó en la historia como el Papa 266 de la Iglesia, el mismo que se rodeó de aplausos y desagrado, el único que por ahora es latino, el único jesuita, el Papa Francisco.